Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de ayer le comenté acerca de estos temas que constituyen para el Foro Económico Mundial riesgos globales. Incluso le hablé a usted de un reporte muy interesante que es Global Risk, edición 9, correspondiente a este año, el 2014. Tomo hoy de esos 10 riesgos que ven los especialistas consultados, uno que tiene una gran cantidad de implicaciones desde el punto de vista de la economía, la educación, el ascenso social de la población, y este es la desigualdad. Dice el Foro Económico Mundial que hay que darle seguimiento muy cuidadoso al agravamiento de los niveles de desigualdad, evidentemente por las implicaciones que pueda tener en un país para la estabilidad económica, política y otro tipo de efectos, la vida familiar, pérdida de empleo, etc. El problema de la desigualdad ha sido considerado como un mal que hay que combatir a costa de lo que sea. Sin embargo, al menos es mi opinión personal, es que el problema más bien radica en que no combatimos o no hemos combatido de una manera correcta la pobreza. La desigualdad, pensar que el objetivo de la política pública es eliminar a cero la desigualdad, es una simple utopía. Mire usted, ¿recuerda cuál era el nivel de este país en 1987? Evidentemente los que tengan una edad, no sé, en este momento 45, 50 años, ¿recuerdan ustedes cómo era México en 1987, antes de la apertura económica? Antes de que el modelo cerrado, el modelo de sustitución de importaciones que teníamos, cayera hecho añicos por los suelos. ¿Qué porcentaje piensa usted que en 1987 de los mexicanos mayores de 15 o 16 años hablaban inglés? ¿Qué porcentaje le gusta a usted que sería 1%, 2%? Posiblemente ese porcentaje estuviera alrededor del 2 o del 3%. Es decir, la sociedad mexicana hace 25 o 26 años prácticamente era una sociedad monolingüe. Era una pequeñísima minoría la que estaba preparada en términos de hablar de manera fluida, leer y escribir un idioma diferente al español. Hoy, 25 o 26 años después, esta situación, lejos de haber mejorado, ha empeorado. Porque hoy, México, de ser un país monolingüe prácticamente hace 26 años, antes de la apertura, hoy somos un país casi monolingüe. Un porcentaje muy importante de la población mexicana casi lee, casi escribe y casi habla español. Esto le parecerá a usted una exageración, pero escuche cómo hablan los jóvenes. Hay algunos que son capaces con 2 palabras de escribir una novela de mayor extensión que El Quijote o Los Miserables de Víctor Hugo. Escúchelos usted hablar, por eso le pido ese favor. Cañón, güey. No, güey. Cañón, güey. Cañón, güey. Y con esas 2 palabras, cañón y güey, son capaces de hacer, como dije, una novela de unas 400, 500 páginas. Pero el nivel de monolingüismo en este país, si bien es menos grave que hace 25 o 26 años, sigue siendo uno de nuestros grandes problemas. Dirá usted, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la desigualdad? Tiene mucho que ver. Y voy a tratar de ser claro, espero lograrlo, para entender una de nuestras grandes limitaciones, el rechazo a aprender otros idiomas. Si rechazamos aprender español, imagínese usted si no vamos a rechazar aprender japonés, mandarín, alemán, francés o inglés. Vayamos pues al punto. Cuando una economía se abre y llegan las primeras empresas extranjeras, sea a vender sus productos que traen desde sus países de origen o llegan aquí a producirlos, para lo cual establecen una línea de producción, una fábrica, o compran alguna existente y la mejoran con tecnología, nuevos métodos de producción, etc.
Y tomando en cuenta que el inglés es el idioma de los negocios, es casi la lingua franca, es el idioma universal en este momento, al menos en términos de negocios, de economía, ¿a quiénes piensa usted que contrataron en aquel entonces y siguen contratando hoy las empresas que llegan a este país a poner una planta, un centro de acopio y distribución, etcétera? Evidentemente aquellas personas que saben inglés. Un país previo a la apertura económica mantiene niveles altos de desigualdad, pero una vez que se abre, hay un periodo que no es corto, es un periodo que incluso puede ser un periodo muy largo, producto de la irresponsabilidad gubernamental en no poner en práctica políticas públicas que cierren esa brecha o que ayuden a cerrar esa brecha. De tal manera pues que en estos 25, 26 años, aquellas personas que tenían un buen nivel de preparación, no solo en cuestiones de cómputo o cuestiones técnicas, sino que hablaban otros idiomas, fueron los que prefirieron las compañías que llegaron y los contrataron en muy buenas condiciones salariales y de prestaciones diversas. 25 años después, esta situación que le mencionaba a usted de saber, de aprender otros idiomas o de calificarse para proveer o satisfacer una necesidad de las empresas, no lo hemos podido hacer, o no hemos sabido o no hemos querido. De tal manera que hoy, en este país, producto de la incorporación a la globalidad, los que se han beneficiado son aquellos que tienen la mejor preparación. Pero está sucediendo al mismo tiempo algo de lo cual ya comentamos hace unos 2 o 3 programas, que el tener una muy buena o muy alta preparación no le garantiza el trabajo. ¿Por qué? Porque la llegada o la profundización de los flujos comerciales, exportaciones e importaciones, a veces no requiere una serie de profesiones que nosotros tenemos por ser muy respetables y respetadas, como dije en aquella ocasión. Rechazamos una serie de profesiones o de carreras técnicas incluso, las rechazamos porque nos parece que son de baja calidad o no dan el prestigio social que uno le atribuye a tener un título para que nuestros padres lo cuelguen en la sala de la casa. Al final de cuentas, llegamos a un punto interesante donde la educación forma parte de uno más de los elementos para resolver ese problema o reducir o coadyuvar en la reducción de la desigualdad. Le voy a dar a usted 3 ejemplos para que vea cómo una política pública correcta, bien manejada, puede dar efectos rápidamente y a un costo incluso bajo. Yo no sé si sepa usted que la fábrica Volkswagen tiene 50 años o un poco más en la ciudad de Puebla, o en lo que era en aquel entonces las afueras de la ciudad de Puebla. ¿Cuántas personas cree usted que al salir del bachillerato, sea técnico o sea universitario, salen ya hablando alemán? Muy pocas. No sé si el número sea cercano a 0. Pero en una ciudad como esa, donde Volkswagen ha constituido el centro de un clúster de la industria del automóvil, porque tiene proveedores alemanes, ya la empresa Audi va a poner también una planta, ¿no cree usted que una política pública bien llevada desde hace 40 o 50 años tendría al menos como primer objetivo capacitar en alemán, que lo pudieran hablar medio champurrado o que pudieran leer un manual técnico alemán? ¿No cree usted que eso les habría facilitado a miles y miles de jóvenes que batallan para encontrar un empleo a incorporarse, sea Volkswagen, ahora Audi, o alguna de las decenas de plantas que son proveedoras de Volkswagen? Ese es un ejemplo. Vayamos ahora a otro. ¿Cuántos años piensa usted que tiene una planta de Nissan en la ciudad de Cuernavaca, en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca? Todos los años del mundo, 50 años.
¿Hay un buen instituto o hay una política pública del gobierno estatal de Morelos para enseñarles japonés, al menos otra vez champurrado, o que se puedan expresarse con los técnicos que vienen de Japón? No, no les interesa. Si ahora nos vamos a Aguascalientes, donde hay otra planta de Nissan, y juntamos esa región con la parte de Guanajuato, que se ha convertido en una entidad importante para recibir plantas que van a producir o van a manufacturar vehículos, tendría usted que ahí está Mazda, una planta nueva, de tal manera pues que el japonés debería ser, al menos en esos 2 o 3 estados, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes, un idioma que el gobierno debería promover en una política pública para darles a los jóvenes una preparación, al menos si gusta usted, elemental, en ese idioma. Y el tercer ejemplo que pongo es el caso de Sonora, mi tierra. Sonora tiene un poco más de 40 o alrededor de 40 años exportando cortes finos de cerdo a Japón. ¿Piensa usted que el gobierno sonorense o los empresarios dedicados a la exportación de carne de cerdo a Japón han promovido la enseñanza en alguna carrera universitaria, por ejemplo, ingenieros en producción o en el bachillerato, para que aprendieran japonés, o enviarlos a Japón, seleccionar a un grupo de 10, 20, generar un programa en coordinación con el gobierno del estado como una práctica de fomento? No, no les importa. Le estoy dando 3 ejemplos muy sencillos donde no hay que poner una fábrica, donde no hay que hacer un puente, una carretera, simplemente contratar maestros de japonés, maestros de alemán, ahora en Querétaro con estas inversiones en la industria aeronáutica de Canadá, poner idiomas francés e inglés, y preparar a los jóvenes para que cuando ellos terminen su bachillerato salgan con un plus que les permita incorporarse rápida y exitosamente al mercado laboral. ¿Con qué fin esto? Simple y sencillamente reducir los niveles de desigualdad. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, quizá clase media baja, que no tienen acceso a la enseñanza de idiomas, en las escuelas públicas los recibirían y podrían ellos, como dije, al salir de la preparatoria o el bachillerato técnico o un CETIS, si ya no están dispuestos o ya no pueden seguir estudiando, podrían incorporarse al mercado laboral en muchas mejores condiciones. En fin, como ve usted, el Foro Económico Mundial no está equivocado en esta cuestión de la desigualdad, pero lo que sí tenemos que considerar es que los gobiernos tienen un papel muy importante que jugar con políticas públicas adecuadas y que además son baratas y fáciles de poner en práctica. Pero eso no les gusta a nuestros políticos, tiene que costar mucho, pues porque usted sabe aquel viejo apotegma que dice: haz obra que algo sobra. Le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero el día de mañana con algún tema el cual espero será de su interés. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.